Muy bien, pues buenas tardes, Archaldeón. Vamos a ver la tercera parte de este curso que hemos titulado a modo de plagio, el credo a cámara lenta. Pongo ahí la obra original para que se vea que, en fin, no es el título original, pero sí que nos sirve un poco para ver cuál es la intención de este curso, ¿no? Es, como decía Don Abel, desmenuzar poco a poco el credo, viendo las distintas verdades que ahí se contienen, y así esto nos sirve para actualizar. Bien, entonces, a lo mejor puedo recordar que es bueno quitar el audio, a no ser que uno quiera hablar, quitar el micrófono, para no tener sonidos de ambiente, ¿no? Entonces, como decía, lo que vamos a hacer es repasar la última parte del credo, y de hecho esta parte se titula de la Pascua a la Parusía, es decir, lo que de un modo así un poco pedante se suele llamar el Tempus Ecclesiae, el tiempo de la Iglesia, que va desde la Pascua, desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta la segunda venida. Entonces vamos a ver la parte final, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, me gustaría recordar lo que habíamos visto al principio. ¿Os acordáis? No sé si recordaréis, pero habíamos hablado de los 5 pilares del cristianismo, un poco a semejanza de los 5 pilares del Islam, que van desde el acto de fe, no hay más Dios, que Alá es único profeta, peregrinación a la Meca, el Ramadán, la oración ritual 5 veces al día y la limosna a los pobres. Esos son los 5 pilares del Islam. Nosotros decíamos, los 5 pilares del cristianismo no son acciones ascendentes en las cuales nosotros nos dirigimos a Dios, sino que son acciones descendentes en las cuales Dios viene a nuestro encuentro. No es que nosotros digamos, ¿dónde estás, Dios mío?, sino que el mismo Dios nos dice, ¿dónde estás, hijo de Abraham? ¿Dónde estás, hijo mío? Y entonces esas 5 acciones descendentes de las cuales hablábamos eran creación, revelación, ahí hablamos de la Biblia, la encarnación, la Pascua, y ahora nos toca la última palabra, que sería la Iglesia. Pero para hablar de la Iglesia me parecía interesante recordar cuál es el esquema que sigue el catecismo. El catecismo tiene una arquitectura que yo creo que está muy bien pensada, que por cierto es la arquitectura que le dio San Agustín, que retoma Lutero. Lo que pasa es que Lutero cambia un poco el orden de los factores, que en cierto modo yo creo que sí altera el producto. Me explico. O sea, Lutero empezó con el credo que equivaldría a los 5 pilares de los cuales hemos hablado, el crepi famoso, ¿no? Creación, revelación, encarnación, Pascua e Iglesia. Después él ponía los mandamientos. Pensaba que después del credo, de la fe creída, venía la fe vivida, de los mandamientos. Sin embargo, nosotros ponemos antes los sacramentos. Nos podríamos preguntar por qué. ¿Por qué el catecismo católico coloca los sacramentos antes que los mandamientos? Porque para nosotros los sacramentos son medios de gracia, medios a través de los cuales recibimos la ayuda, la energía, la fuerza de Dios, y con la fuerza de los sacramentos podemos cumplir plenamente esos mandamientos. Y luego ya la cuarta parte sería la parte de la oración. Entonces este cambio respecto al catecismo de Lutero yo creo que es profundamente significativo. Y de hecho nosotros vamos a ver ahora lo que se refiere a repasar, lo que se refiere a los sacramentos, para poder abordar la última parte de ese credo, que es creo en la vida eterna. Bien, al mismo tiempo tenemos que recordar que los sacramentos son complementarios de la palabra. La palabra de Dios, ahí vemos el típico púlpito de la iglesia antigua, púlpito barroco, ahí se subía el cura y predicaba, arengaba ahí a la feligresía. Es complementaria a la celebración de los sacramentos. Aquí a mano derecha una versión como más contemporánea. La palabra de Dios, ahí Cristo está presente. Cuando un lector o una lectora
lee las lecturas en misa, es el mismo Cristo quien proclama la palabra de Dios. Pero esto al mismo tiempo es complementario de los sacramentos, porque los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, no solo va a estar presente de un modo, digamos, simplemente sacramental, sino verdadera, sacramental y sustancialmente presente. Entonces, podemos decir que la palabra de Dios es una presencia de Cristo y los sacramentos es una presencia todavía más fuerte, también porque son medios a través de los cuales Cristo nos da, nos dispensa su gracia, ¿no? Entonces recordáis perfectamente cómo hay tres tipos de sacramentos, o se clasifican en tres grandes grupos: los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía; los sacramentos de curación, porque el que tiene boca se equivoca, y entonces necesitamos también la curación, ahora que se habla tanto de heridas. Bueno, pues tenemos una unción de enfermos y tenemos también la penitencia para curarnos de nuestros pecados, de esas heridas que hemos recibido a lo largo de la vida, ¿no? Para purificarnos de esas heridas, ¿no? Y después lo que he llamado aquí los sacramentos sociales, porque ayudan a crecer la Iglesia, tanto en el orden espiritual, ahí estaría el orden sacerdotal, como el orden, digamos, material o físico, que sería el matrimonio. Entonces ahí tenemos los 7 sacramentos representados en este famoso cuadro de Van der Weyden. No sé si se ven, porque está un poco en pequeñito. Aquí tenemos el bautismo, como podéis ver. Esto parece ser que es la confirmación, hay el obispo, en la Iglesia latina es el obispo, en la Iglesia oriental, en las iglesias orientales, puede ser cualquier sacerdote. Esto parece ser que es la penitencia, un confesor. Aquí tenemos la Eucaristía, un sacerdote celebrando la misa. Aquí tenemos la unción de enfermos, claramente. Aquí tenemos el matrimonio. Y aquí parece que es el orden sacerdotal, ¿no? Un obispo ordenando a un presbítero o un diácono. Bien, lo que tenemos en el centro es la cruz. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que los sacramentos obtienen la gracia que únicamente Cristo ha obtenido en la cruz. O sea, los sacramentos no es un clon o algo que quiera eclipsar la única gracia conseguida por Cristo en la cruz, sino lo que hacen es traernos, hacernos participar de esa gracia que viene de la Pascua del Señor, de la muerte y resurrección de Cristo. Lo digo esto porque la crítica que Lutero hace a la misa, perdonad que hable tanto de Lutero, pero yo me he dedicado a esto un poquito, ¿no? Y entonces no puedo evitarlo. Eso me dicen los alumnos, ¿no? Siempre con Lutero. Bueno, pues Lutero decía que la misa papista, era la más horrible abominación. ¿Por qué lo decía? Porque pensaba que la misa intentaba ser una suplantación, intentaba emular, intentaba eclipsar el único sacrificio redentor de Cristo. Evidentemente, solo Cristo nos puede salvar, solo su muerte puede obtenernos la vida. Por lo tanto, lo único que hacen los sacramentos es traernos la gracia que Cristo obtuvo una vez. Eso es lo que se llama el concepto memorial. El memorial es traer al presente lo que ha ocurrido en el pasado, lo que ocurrió en el año 30, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, es traído al presente con la celebración de los sacramentos. De ese modo, digamos que nosotros participamos de aquello que Cristo nos ha obtenido una vez y para siempre, dice San Pablo. Una vez escuché una imagen de que en las antiguas televisiones, vosotros no sabréis porque sois todos muy jóvenes, ¿no? Pero salía una especie como de neblilla, ¿no? Una niebla, y me decían que eso es el eco del Big Bang, como si
esa primera explosión originaria la pudiéramos todavía recibir en nuestros aparatos receptores. Pues algo parecido son los sacramentos. Ese único acontecimiento salvífico de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros lo recibimos, lo actualizamos, lo revivimos en cada uno de los sacramentos en el momento actual, ¿no? Por eso son importantes, porque son acciones salvíficas del mismo Cristo, son signos visibles del Dios invisible. Aquí también hay un principio, podríamos decir, materialista. A través de una materia, agua, aceite, pan, vino, nuestros pecados, los cuerpos de los esposos, Dios nos dispensa su gracia. O sea, son signos visibles, materiales, del Dios invisible. Y además comunican la gracia que significan. Es decir, no son meros símbolos, sino que nos confieren la gracia. Incluso en el caso de la Eucaristía, como sabéis, nos traen al mismo autor de la gracia, que es Jesucristo, ¿no? Por eso los sacramentos tendrán siempre esa materia y esa forma. Es decir, por un lado, tendrá importancia ese elemento material. El cristianismo es materialismo también, que sabe espiritualizar la materia a través, por ejemplo, de un sacramento, y después, junto a la materia, viene la forma. La forma son las palabras de la absolución, el sí quiero de los esposos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, yo te absuelvo, etc., ¿no? Es la forma, las palabras, que hacen que esa gracia aplicada sobre la materia, que esa gracia sea eficaz. Y las palabras aplicadas sobre la materia, dice San Agustín, es lo que produce la gracia conquistada una vez y por siempre por Cristo en la cruz. Bien, creo que esto se recuerda, pero también es interesante, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre un sacramento y un sacramental que aparece al final, ¿no? Pues un sacramento es instituido directamente por Jesucristo. Un sacramental lo puede instituir la Iglesia. ¿Qué es un sacramental? Pues un icono o agua bendita, una bendición. Son sacramentales. Pero un sacramento son instituidos directamente por Cristo, ¿no? Y por eso es un encuentro personal con Él. No es un rito sin más, no es una rutina, es encontrarnos directamente con Cristo, que es celebrado en cada uno de los sacramentos, ¿no? En el caso de la Eucaristía esto es todavía más fuerte, ¿no? Y además es lo que realmente hace la Iglesia, lo que edifica la Iglesia, lo que construye la Iglesia. A veces nosotros pensamos que los sacramentos, que la Iglesia nosotros la hacemos a base de reuniones, ¿no? No sé si os conté la pintada que se encontró un amigo en la casa parroquial un día, ¿no? Una pintada que decía: a los que no rezan, Dios les castiga con reuniones. O sea, como diciendo que nosotros pensamos que hacemos la Iglesia a base de reuniones. La Iglesia no la hacemos nosotros, la hace Cristo, cuando se hace presente en sus sacramentos, especialmente la Eucaristía. Por eso la Eucaristía sobre todo hace la Iglesia, edifica la Iglesia. Por eso la Iglesia no es como un gran concilio donde se debaten y se discuten continuamente cosas, sino que la Iglesia en su estado primigenio es el pueblo de Dios reunido en torno a la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que constituye el núcleo fundamental de la Iglesia, ¿no? Bien, también, como sabéis, tenemos unos sacramentos que imprimen carácter, que dejan una huella indeleble, unas fragis, ¿no? Un sello, como son el bautismo, como es la confirmación, como es el orden sacerdotal. Entonces, son sacramentos, digamos, que se reciben una sola vez y que es para siempre, ¿no? Uno es bautizado para siempre, uno es confirmado para siempre, uno es sacerdote también para siempre. Bien, vamos a recordar brevemente lo que seguramente sabéis, ¿no? Primero, ablución y crismación, O sea, la materia del bautismo
es agua, pero también es el aceite. Y si os acordáis, el bautismo hay un exorcismo, ¿sí? O sea, todos nosotros hemos recibido un exorcismo, el bautismo. O sea, no debemos pensar que esto es un poco para películas de terror, ¿no? Hay una invocación en la cual se priva al maligno de su acción sobre ese niño, y después hay el rito del éfeta, en el cual se le pide que abra los oídos a la nueva fe, ¿no? Entonces los efectos son, en primer lugar, que aquel niño o adulto se convierte en templo de la Trinidad. O sea, nosotros somos como un sagrario donde vive la Trinidad. En el alma en gracia vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso somos como un faro que ilumina, aunque quizá no seamos conscientes o no lo veamos, ¿no? Después somos constituidos en hijos de Dios. El trato con nuestro Padre es el propio de un hijo. Decíamos, si hubiera un lema para resumir el judaísmo, podría ser: los judíos son el pueblo escogido, no hay otro igual, ¿de acuerdo? El del Islam podría ser el único mandamiento o el único artículo del credo, ¿no? No hay más Dios que Alá y Mahoma es su único profeta. Un lema que podría resumir el cristianismo es: Dios es mi Padre. De hecho, hay un exegeta, un biblista protestante, que dice que si Jesucristo hubiera podido pronunciar una sola palabra, habría sido precisamente esta: Padre. Nos enseña que podemos tratar a Dios como un Padre. Esto es entrar en una nueva dimensión. Esto es algo inconcebible también para otras religiones, ¿no? Nos hace también, como sabéis, miembros de la Iglesia, o sea, como las antiguas iglesias, ¿no? Que estaba ahí la pila bautismal a la entrada, como diciendo, para entrar a la Iglesia con mayúscula, le falta el bautismo, después nos vamos acercando al altar, somos confirmados con el sacramento de la confirmación y ya accedemos a la Eucaristía, que eso ya es la plenitud, la cumbre y la fuente, dice el concilio, la Sacrosanctum Concilium, ¿no? O sea, ya somos constituidos en miembros plenos de la Iglesia. Se empieza con el bautismo, se continúa con confirmación y se llega a plenitud con la Iglesia, ¿no? Y decíamos que imprime un carácter, uno es cristiano para siempre, ¿no? Bien, tengo aquí unos vídeos, solo veremos uno como muestra. Yo, si queréis, luego os paso el link para que, si a alguien le interese, se pueda descargar también el PowerPoint, porque bueno, el PowerPoint ya sé que no es muy bueno, por lo menos eso me dicen siempre los alumnos. Me dicen, estas presentaciones suyas son una chusta, me dicen, ¿no? Pero hay vídeos buenos, por si os sirven para vuestras clases o para doblar en euskera o lo que os parezca, ¿no? Bien, entonces la confirmación sabemos que es, por un lado, una unción con aceite y después la imposición de manos por parte del obispo en la Iglesia latina, del presbítero en las iglesias orientales, ¿no? También imprime carácter sacramental, aumenta la gracia y nos da esa fortaleza del espíritu. Entonces este es el vídeo que os quería poner, a ver si soy capaz de compartir con vosotros adecuadamente, porque a veces What would your life be like if you were a rapid transformation? Decidme si podéis verlo. Sí. ¿Sí? Therapist. Se ve y se oye bien, Pablo. Sí. ¿Se oye? Bien, gracias. Este es. Why do I have to get confirmed if I was already baptized as a baby? Have you ever tried sitting on a stool with only 2 legs? It doesn't work very well. A stool needs at least 3 legs, otherwise it'll fall over. We can kind of think of confirmation in the same way. Confirmation is one of the 3 sacraments of initiation in the Catholic Church.
The sacraments of Christian initiation, baptism, confirmation, and the Eucharist, lay the foundations of every Christian life. The faithful are born anew by baptism, strengthened by the sacrament of confirmation, and receive in the Eucharist the food of eternal life. So it's a three-legged stool: baptism, confirmation, and Eucharist. Without confirmation, you won't have the support you'll need to sustain you on your journey of faith. And in some ways, confirmation can be seen as the beginning of that journey. Think of the apostles, for example. Many of them had been around Jesus for years and had even been baptized. But it wasn't until Pentecost that the Holy Spirit came upon them and took them to the next level of faith. They were no longer merely receivers of God's Word. They were doers of God's Word. That's how it works with confirmation. The Church sees this sacrament as kind of a personal Pentecost for each of us, the beginning of our mission to live a Christian life. And because we know that doing that can be quite difficult at times, at our confirmation, we receive the right tools to help us on our journey of faith. And by tools, I mean the gifts of the Holy Spirit. Courage. This gives us the strength to stand up for what is right in spite of popular opinion. Wisdom. This allows us to see God working in the world always and everywhere. Understanding, by which we are given a deeper insight into the truths of our faith. Knowledge, not quite the same thing as wisdom. With this gift, we are able to recognize God's purpose for our lives. Right judgment, sometimes called counsel. This allows us to recognize the difference between right and wrong and choose right. Reverence, sometimes called piety, this gives us the ability to recognize our need for God. Fear of the Lord. This isn't a fear of punishment, but rather recognition of the enormity and glory of God and our desire to do right by Him. So as you can see, baptism is a great start, but without confirmation, you're missing out on a lot. In fact, these gifts of the Holy Spirit were promised to us by Jesus Himself. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. That's how Jesus prepared His disciples to receive the Holy Spirit. Today, we also need to prepare for the sacrament of confirmation. For starters, you'll need to take a confirmation class. These are usually offered as part of religious education programs at most parishes. Now, since there is no set age for confirmation, it varies widely depending on the diocese, anywhere from infancy to 16 years of age. But if you're older than that, don't worry about being stuck in class with a group of teenagers. Many parishes offer confirmation preparation for adults as well. And because this sacrament is about taking Christian values out into the world, there is often a service component involved. Now, you don't have to do all this on your own. Everyone preparing to be confirmed gets to choose a sponsor. Someone who's already confirmed and actively practicing their Catholic faith. A sponsor is a sort of mentor figure who can offer you guidance and prayers. So it's probably best to choose someone who you feel comfortable talking to about spiritual matters, and someone who most likely will be a part of your life after you're confirmed. You might be given the option of choosing a confirmation name. Historically, a believer received a new name to mark a new phase in their life. So again, this reminds us that confirmation is the start of something new. Usually, the name chosen is that of a saint that you admire and hope to emulate. This helps to deepen your bond with the larger faith community. Another indication that confirmation brings about a more fully realized membership in the body of Christ is that the diocesan bishop is usually the minister of this sacrament. The bishop's presence reminds us that those being confirmed are now sent into the world to spread the good news, just as Jesus sent forth the apostles to continue His mission. Now that we've talked about what confirmation is, let's be sure we know what it's not. Confirmation is not a rite of passage. It's not the same as a bar mitzvah or other similar coming-of-age rites for young people. It's also not just another religious hoop to jump through. Confirmation is the completion of the grace we received at baptism and the invitation to mature in the Christian life. And it's certainly not graduation from church. Yes, confirmation completes your Christian initiation, but it is just the beginning of a life of bringing the Christian message out into the world. Remember, like all the sacraments, confirmation is transformative. It changes who we are and who we are capable of becoming. We move
from hearing God's word to sharing it. Confirmation gives us the grace that makes it possible to truly live a Christian life. Bien, ahora quizá puede ser el momento para que comentéis lo que... Bueno, primero el vídeo, que lo he puesto aquí porque parece que estos vídeos americanos son como muy prácticos, muy directos, con un lenguaje también muy asequible para los jóvenes y los niños. Entonces, en ese sentido me parece que son un ejemplo posible, ¿no? O sea que en ese sentido yo os animaría a hacer cosas también en castellano, en euskera, o traducir o lo que veáis, ¿no? Y luego, no sé si queréis comentar algo sobre el vídeo, sobre el contenido del vídeo, sobre lo que hemos dicho sobre el bautismo y la confirmación. No sé si hay alguien que quiera aportar algo que sirva a los compañeros. ¿Vamos bien entonces? ¿Queréis que sigamos? O... Bien, si no, en cualquier momento me interrumpís cuando queráis y decís lo que os parezca. Como el micrófono está abierto. Pablo, ¿estaba la opción de poderlo ver en castellano este vídeo o con subtítulos? No la he encontrado, a lo mejor existe. Ya he visto que buscaba. Sí, no, dentro de YouTube no. O sea, estaban los generados automáticamente en inglés. Pero a lo mejor estos vídeos a veces están duplicados, ¿no? Y a lo mejor hay una versión en español o con subtítulos en español, ¿no? Se trataría un poco de trastear un poco y buscar, ¿no? Pero en fin, como estas cosas hay infinitas, ¿no? Y yo creo que son recursos que pueden venir muy bien el aula, ¿no? O sea que... Muchas gracias. Bien, ¿alguna cosilla más? Bien, pues entonces llegamos a la cumbre, que es la Eucaristía, que como sabéis es... la materia es el pan y el vino. Hay una cosa de Ronald Knox, precisamente, al que le hemos robado el nombre del título del ciclo, del credo a cámara lenta. Él decía que, hombre, uno entiende por qué el pan es la materia de la Eucaristía, porque el sudor y la cotidianidad y el día a día están presentes en la Eucaristía. Pero que el vino quizás está presente porque también lo festivo tiene que estar presente en la Eucaristía. O sea que la Eucaristía es fiesta, una fiesta de la resurrección, es cena, ahí tenemos la última cena, y es sacrificio. O sea que podríamos decir que la Eucaristía resume lo más importante de la Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Y luego contiene como un memorial, decíamos, con el memorial de la Pascua del Señor, memorial donde se contiene pues la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces tenemos, digamos, esa solemnidad del sacrificio, esa convivialidad, ese momento íntimo propio de la última cena, y tenemos también ese elemento festivo de la resurrección, ¿no? Y como sabéis, bueno, pues aquí ha habido un debate entre Oriente y Occidente. Occidente decía que Jesucristo se hacía presente por las palabras de la consagración, que son las pronunciadas por Jesús en la última cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mientras Oriente apelaba a la acción del Espíritu Santo. De hecho, los liturgistas nos dicen que este gesto epiclético, de sombra, evoca la paloma descendiendo sobre los dones eucarísticos, el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Bien, pues evidentemente las dos cosas unidas dentro del canon de la misa, es decir, las palabras de la consagración y la acción del Espíritu Santo, es lo que permite que esos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y en la Eucaristía, si os fijasteis en el cuadro que veíamos antes de los 7 sacramentos, estaba en el centro, detrás de la cruz, porque digamos que es el principal de los sacramentos, el sacramento de los sacramentos, de los cuales todos los demás sacramentos obtienen la gracia. ¿Por qué? Evidentemente porque en la Eucaristía
es el mismo autor de la gracia quien está presente. No solo concede o confiere la gracia, sino que el mismo autor de la gracia, Jesucristo, se hace verdadera, real, sustancialmente presente. Entonces, en ese sentido, es el sacramento central, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? En memoria de la pasión, de la muerte, resurrección y ascensión también, o sea, de todo el tiempo pascual que acabamos de pasar, se contiene en cada una de las celebraciones de la misa. Por eso, para mí es un dolor cuando alguien dice, la misa es un rollo. Digo, pues te lo hemos explicado muy mal. Porque la misa, si realmente entendemos lo que es algo apasionante. Entonces entramos a vivir la misa y vivirla momento a momento. Es un mismo autor, Ronald Knox, tiene otro libro que se llama La misa a cámara lenta. O sea, tiene el credo a cámara lenta y la misa a cámara lenta. Y va explicando la misa momento por momento. Yo creo que tenemos que saborear, ¿no? Y explicar, bueno, qué es el acto de contrición, ¿no? Por mi culpa. Y a lo mejor ahí nos podemos acordar de un pecado concreto. O que en la lectura es el mismo Dios que nos está hablando. Y que los curas tenemos que explicar bien esas lecturas para que sirvan al pueblo de Dios, ¿no? O que en el ofertorio estamos ofreciendo el trabajo del día o de toda la semana. Pablo. Sí. Perdón, bueno, me llamo Ruth y me ves de aquí. Has dicho, ¿no? Que al final la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Sí. Y que yo creo que es bueno, ¿no? Que, por ejemplo, un bautismo o lo que siempre, por ejemplo, el sacramento de matrimonio siempre se hace prácticamente. Yo nunca he estado en una boda sin sacramento de la Eucaristía, ¿no? Pero ¿por qué la Iglesia se ha dejado, por ejemplo, en los bautismos se ha dejado de hacer dentro de la Eucaristía? ¿Por qué hacemos solo el rito del bautismo? Bien. ¿No? Creo, no sé, bueno, por lo menos sí. Yo este sábado yo voy a bautizar a una de mis hijas, ¿no? Y sí. Para mí lo voy a hacer dentro de la Eucaristía, porque me parece que un bautismo sin Eucaristía es como que para mí es como muy extraño, ¿no? Digo, Sí. ¿Y por qué la Iglesia lo ha hecho así? ¿Por rapidez? Bien, buena pregunta. Eso, ya se ve que eres una teóloga. Efectivamente, dentro de la Eucaristía es miel sobre hojuelas, digamos, ¿no? O sea, es mejorar todavía lo presente, ¿no? Pero yo creo que se hace también por un carácter funcional, ¿no? O sea, te quiero decir que el pobre niño a lo mejor, pues aguantar toda una misa le resulta complicado, el bautizo aguantan bien, ¿no? Pero, vamos, en principio hay las dos formas, ¿eh? Y también el matrimonio. En matrimonio hay situaciones en las cuales, bueno, se puede celebrar fuera de la misa, ¿no? Si, por ejemplo, los novios no van a comulgar, pues se puede, por los motivos que sean respetables, ¿no? Sí. Entonces se puede celebrar fuera de la misa porque lo importante en ese momento es el sacramento que quieren recibir, que es el del matrimonio, ¿no? Pero en fin, eso tendrías que preguntar, hacer una encuesta a los párrocos. Muy bien. Bueno, entonces el núcleo, digamos, de la Eucaristía es esta palabreja, ¿no? Transustanciación. Donde la apariencia del pan queda como apariencia de pan, como podéis ver ahí, la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. Esto es lo que yo llamo el huevo frito, ¿no? Huevo frito, la yema cambia y de pan se convierte en cuerpo de Cristo. Mientras la apariencia sigue siendo la misma que el pan, ¿no? Hay otras fórmulas, por ejemplo, Lutero, o sobre todo los Melanchthon, el seguidor de Lutero, hablaba de la consustanciación, porque decía que junto al cuerpo de Cristo había pan y junto a la sangre de Cristo había vino. Nosotros decimos que es Eucaristía 100%. O sea, evidentemente es también un símbolo, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, pero eso que parece pan en realidad es el cuerpo de Cristo. En este sentido, hay una autora inglesa que se hizo católica y entonces llegó un domingo, le dejaron a un niño, en plan babysitter, ¿no? Para cuidar al niño, entonces tenía que ir a misa
Y esta era una filósofa conocida, la heredera de Wittgenstein, ¿no? Elizabeth Ascon se llama. Y como se ve que era filósofa, no se le ocurrió otra cosa que explicarle al niño de 7 años el concepto de transustanciación. Entonces, con eso se fueron a la misa, y entonces en el momento de la comunión dijo al niño, quédate aquí. Entonces el niño se ve que es un niño inglés, se quedó quieto, entonces ella fue a comulgar y volvió, y entonces cuenta como el niño de repente le dijo, ¿está él dentro de ti? Y ante su asombro aquel niño se arrodilló delante de ella. Lo cual demuestra que el concepto de transustanciación a lo mejor no es tan complicado y que los niños a veces son más listos de lo que pensamos, ¿no? Pero digamos que este concepto, recordado también por Pablo VI y por el último catecismo, digamos que es el núcleo duro de la doctrina eucarística. Para decirlo con palabras más sencillas, que la Eucaristía es Eucaristía 100% y no 50 o 30%, ¿no? Bien, como sabéis, en la Eucaristía está presente toda persona de Cristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Esta es una representación copta de los cristianos ortodoxos coptos, ¿no? Que es bonita, y que expresa, es un sacrificio de reconciliación. La Eucaristía perdona los pecados veniales, se tiene intención de que sean perdonados, mientras que sabemos que los pecados mortales pues, tienen que ser confesados antes, ¿no? Después es cena de comunión, tiene un aspecto comunitario, convivial, social, comunitario, y luego que es un sacramento de vivos, no solo porque lo tienen que recibir personas vivas, sino porque lo tienen que recibir personas que estén en gracia de Dios, es decir, que no tengan en la conciencia ningún pecado grave o mortal, ¿no? Bien, esto como recordatorio, evidentemente en la penitencia ya estamos en los sacramentos de curación, la penitencia y la unción, ¿no? Hemos dicho esos dos tipos de pecados, uno es el grave o mortal y el otro el leve o venial, ¿no? Que por el poder de Cristo, lo único que hacemos los curas. Me gusta este cuadro porque representa a quien perdona los pecados, no es el cura. Yo no tengo ningún poder de perdonar pecados, tengo un cierto poder de representar a Cristo, que es quien perdona los pecados, ¿no? Y por eso el cura no dice, yo te absuelvo, dice yo te absuelvo, yo que soy Cristo en este momento, te absuelvo de tus pecados. Igual que digo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que estamos representando a Cristo cabeza. No somos nosotros como si fuéramos el mago Merlín o Gandalf, que vamos haciendo cosas mágicas, sino que representando a Cristo es el mismo Cristo quien perdona, el mismo Cristo quien se ofrece en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Bien, y sabéis que las partes pues son una parte personal, de contrición o dolor de los pecados, de decir los pecados y después de ofrecer una pequeña penitencia a través de la satisfacción, y después hay una celebración eclesial, es decir, una celebración en la cual el sacerdote en nombre de Jesucristo absuelve de los pecados, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados te son perdonados. Bien, el otro sacramento de la curación es la penitencia. Ahí tenemos algunos textos bíblicos. No quiero abundar en lo que se sabe. Ahora que se habla tanto de heridas y de sanación, pues es bonito como Jesucristo ha instituido un sacramento para esos momentos de debilidad física, para debilidad moral, la confesión, la penitencia, y para debilidad física, esa unción de enfermos, ¿no? Bien, y si uno está inconsciente, esa unción de enfermos puede perdonar los pecados, si no es mejor recibir primero la confesión y después la unción de enfermos, ¿no? Que es de enfermos, no es de moribundos. En eso ha cambiado con la reforma litúrgica. Uno puede reiterar tantas veces como sea necesaria la unción, no puede recibirla, no, pues si entra en quirófano varias veces, pues varias veces, ¿no? O si
pues tiene momentos más apuradillos, puede recibirlo y además incluso fortalece físicamente. Esa es mi experiencia también, ¿no? Bien, y después el viático, la Eucaristía, como último sacramento, el sacramento para el viaje, ¿no? Bien, y después los sacramentos sociales, que como sabéis es el orden del matrimonio. Esto nos va a servir para explicar luego lo que se refiere a la Iglesia y quién es importante en la Iglesia, ya veréis quién es. Entonces, el sacerdote representa a Cristo cabeza, no es de un modo funcional, sino de un modo sacramental u ontológico. Es decir, uno cambia ontológicamente al recibir el sacramento del orden y le convierte en alguien capaz de representar a Cristo y traer el poder del Espíritu. Bien, ahí hay algunos conceptos que veremos luego más adelante de sucesión apostólica. Este también imprime carácter sacramental y, como sabéis, hay 3 grados: obispos, presbíteros o sacerdotes y diáconos, ¿no? Bien, y luego el matrimonio, que es el primer sacramento que se instituyó cuando el hombre, Yahvé crea al hombre y la mujer, a imagen de Dios los creó, igualdad de la mujer, hombre y mujer los creó, la complementariedad entre ambos, ¿no? ¿Cuál es la materia del matrimonio? Los cuerpos de los esposos. ¿Quiénes son los ministros? ¿El cura? ¿El diácono? No. El cura y el diácono son testigos cualificados. Los ministros son los propios contrayentes. El novio administra el sacramento a la novia y la novia administra el sacramento al novio. ¿Cuáles son los efectos? Pues que forman una alianza de uno con una para siempre, con esa unidad, no son 2 sino una sola carne, y con esa otra propiedad o característica de la indisolubilidad, lo que creó Dios, que no lo separe el hombre, de nuevo Mateo, y después con esa fecundidad, abierto a la vida, ¿no? Entonces, este es un sacramento, digamos, fundamental. ¿Sí? La familia, así como es la célula de la sociedad y un hogar para la persona, es el lugar donde uno se encuentra realmente acogido y uno se realiza como persona, donde es tratada con amor, con cariño, pues además en el orden, digamos, sobrenatural o teológico es una imagen de la Trinidad, porque la Trinidad no son 2, son 3, y después una iglesia doméstica, una iglesia en miniatura, ¿no? Yo a mis alumnos les suelo poner también este pequeño vídeo. Este es en alemán, pero tiene subtítulos. A ver qué os parece, porque me parece una forma interesante, ¿no? La tengo que compartir un momentito. Ahora viene. Du machst uns wahnsinnig. Du schreist die ganze Nacht. Du machst ins Bett. Du bekommst erst Zähne und dann noch die Windpocken. Du hast erst den Kindergarten, dann die Schule und mit 15 hast du uns. Ja, du machst uns wahnsinnig. Vor Glück. Deine Anschaffung ist kostenlos. Danach wird's teuer. Du benötigst Zeit und Platz. Du kostest uns die neuen Schuhe, den größeren Fernseher
und den Urlaub am Meer. Du bist kein Luxus. Du bist unbezahlbar. Es gibt viele gute Gründe, keine Kinder zu bekommen. Und dem Besten ist doch zu tun, dich. Du kannst nicht sprechen und erklärst uns die ganze Welt. Du kannst nicht laufen, aber hilfst uns auf die Sprünge. Du lernst jeden Tag so viel und lehrst uns noch viel mehr. Du zeigst uns, dass es nie den falschen, sondern eigentlich nur den richtigen Zeitpunkt gibt, dich zu bekommen. Du hast Mutter und Vater und brauchst doch das ganze Land, um glücklich aufzuwachsen. Du bist nicht allein, sondern unsere wertvollste Aufgabe. Du machst aus 2 Menschen eine Familie, aus der kleinsten Wohnung einen Abenteuerspielplatz und aus Nudeln mit Tomatensauce ein Festessen. Wir brauchen mehr von deiner Sorte, weil ohne dich die Gegenwart keinen Spaß bringt und die Zukunft bereits vergangen ist. Du bist Deutschland. Bien. Curiosamente, este anuncio no es de promoción de la natalidad en Alemania, sino que es un anuncio de una empresa eléctrica. Lo pongo porque, evidentemente, el matrimonio es una institución natural que Jesucristo ha querido convertir en algo sagrado, en algo santo. También, perdón que vuelva a citar a Lutero, ¿no? Para Lutero no era un sacramento, porque le parecía demasiado carnal. Para nosotros, digamos que es un camino hacia el cielo, un camino hacia la santidad. Es algo sagrado, algo santo, ¿no? El sexo no es una realidad triste, que más o menos pasa desapercibida de tapadillo, ¿no? De modo clandestino. El sexo es santificable, evidentemente, ¿no? Por medio de un sacramento que es precisamente el matrimonio. Bien, yo no sé si queréis comentar cosas, porque quizá vosotros sois grandes expertos. ¿Tenéis experiencias en el aula sobre esto? ¿Queréis comentar alguna cosa al respecto? ¿Algún material de apoyo que os haya servido? ¿Algún argumento a la hora de explicar los sacramentos? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna duda, protesta? No sé. Yo suelo preparar todos los años un librito, sobre todo estoy en coles pequeños, entonces pues para segundo ciclo que están con el tema de las comuniones y así, sí. Me voy del libro y les preparo una especie de librito con los sacramentos, que les meto también pues algún pasatiempo y abordo algún divertigrama y así, y parece que me suele funcionar un poquito más. Y luego, para afianzar la asignatura, en vez de examen, pues les suelo preparar un Kahoot, que les gusta mucho, porque me he dado cuenta de que responden mejor a los Kahoot que a los exámenes, porque esa competitividad que tienen entre ellos, pues a mí me funciona mejor en el aula que un examen, que luego, pues no sé. Y así les hago todos los años, un librito, y les gusta bastante, sí. Sí. Yo tengo esa misma experiencia con los Kahoot. Yo lo que hago es temas como estos, que son un poco abstrusos para ellos, porque yo tengo gente en clase que a lo mejor pues, no ha recibido una catequesis o unas clases tan buenas como las vuestras, ¿no? Y entonces les hago que ellos hagan estas presentaciones, que lo expliquen con sus palabras. A veces dicen cosas pues, que, bueno, pues, que tienen que ser explicadas mejor o complementadas o lo que sea, pero no pasa nada. Y luego al final hacen un Kahoot con 5 preguntas, que según ellos serían la parte más importante para preparar el examen. Entonces, como efectivamente son competitivos, es gente de ciencias además, que es como especialmente seria y empírica, ¿no? Pues también con esto de los Kahoot se lo pasan muy bien, ¿no? Y es un modo de concretar las cuestiones así como más básicas, más nucleares, que les ayuden, ¿no? Pero sí, efectivamente los sacramentos es algo bastante asible, ¿no? Bastante asequible, bastante empírico, bastante material, que les ayuda a ver la fe no como algo abstracto, como una ideología
como, no sé, como un sistema de pensamiento sin más. Evidentemente, en la fe hay una doctrina, pero también hay un culto, hay unos sacramentos. Y junto a la fe creída hay una fe celebrada que nos permite que la fe sea realmente vivida y que podamos vivir los sacramentos, ¿no? O sea que muchas gracias por esta experiencia. No sé si alguien más quiere aportar algo. Bueno, yo... Sí. ¿Me oye, no? Sí, Natalia. Yo hace poco, aprovechando el buen tiempo, sí. pues y para estar así un poco en la calle, les hice una especie de juego de busca del tesoro, al chorrar en Villa, en vasco. Y les puse, pues digamos, los sacramentos, la explicación de los sacramentos, pues digamos que el protagonista era Jesús, Jesús iba contando es Jesús o María, los dos iban comentándoles pues cada sacramento lo que era. Entonces puse, como la iglesia está al lado de la escuela, pues puse en los muros, digamos, el muro de la iglesia, los papeles y fueron uno por uno buscando y luego les escondí, digamos, los tesoros y pues les puse como una especie de cáliz, una patena y después le puse de mi madre como un libro de su comunión, así diferentes objetos que tenían que ir buscando. Y la verdad les gustó mogollón, les gustó muchísimo. Oye, qué buena idea. Enhorabuena. Y entonces, sí. Y con eso pues iban leyendo toda la explicación y luego, claro, tenían que ir buscando por la zona, pues por alrededor de la escuela y de la iglesia, los diferentes objetos. Muy bien. Oye, pues es un buen modo de concretar, de materializar, ¿no? Sí. ¿Alguna experiencia más? ¿Algún comentario? Bien, pues si os parece pasamos al segundo de los 3 temas que íbamos a ver. Este es lo que se refiere a la Iglesia. A ver, hemos colocado los sacramentos entre la Pascua y la Iglesia porque la Iglesia también es un sacramento, en cierto modo. Eso lo dice la Lumen Gentium número 1, ¿no? El Concilio Vaticano I. Dice como si fuera un sacramento. O sea, la Iglesia no es el 8º sacramento, evidentemente, pero también la Iglesia tiene un aspecto material, tiene un aspecto institucional, tiene un aspecto estructural. Entonces, no es que la Iglesia sea todo puramente espiritual, nuestros corazones que se unen en un canto de alabanza, sí, también, pero también tiene un aspecto visible, ¿no? Como son visibles los sacramentos, como son visibles las parroquias, las iglesias, como somos visibles nosotros mismos como miembros vivos de la Iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo la Iglesia es misterio por un lado y después también sacramento. Bien, aquí una pequeña recapitulación que nos sirve para volver a establecer el marco en el cual nos estamos explicando, ¿no? Yo creo que, perdonadme que insista tanto en estas recapitulaciones, pero a mí me parece que, o por lo menos a mis alumnos les ayuda bastante, la arquitectura, o sea, la estructura, el ver todo como un sistema orgánico, coherente, como una cosa lleva a la otra. Los teólogos llamaban el nexus mysteriorum, ¿no? El nexo entre los misterios, entre las distintas verdades que hemos de creer, ¿no? Entonces, hemos visto en el credo, creo en Dios Padre, creador, el Padre y la creación, Dios es creador y es Padre, ¿no? Después el Hijo y la redención, ahí está la encarnación y la Pascua, ¿no? Y con la cual nos salva a todos los hombres y todas las mujeres, ¿no? Y después el Espíritu Santo es enviado a la Iglesia y es enviado a nuestros corazones. Y por lo tanto, también nosotros somos divinizados. No sé si os conté cómo las iglesias orientales, después de administrar los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, el bautismo, la confirmación, sí, porque confirma el presbítero, y después la Eucaristía, sí, a un niño pequeño, a un niño lactante, ¿no? Lógicamente la Eucaristía se la dan bajo la forma del vino, ¿no? Entonces le dan los 3 sacramentos a un niño recién nacido. Tiene una praxis distinta a la nuestra. Y después el Pope lo que hace es, con ese niño que es sagrado en la Trinidad,
que tiene a Dios Padre y Dios Hijo y sobre todo Dios Espíritu Santo en su alma, el Pope bendice a la asamblea, porque es como un sagrario, así como los sacerdotes damos la bendición con Jesús Eucaristía, con ese niño en el cual vive la Trinidad dentro de él, el Pope bendice a la asamblea, ¿no? Es un gesto bonito y expresivo de la realidad que es la santificación, la divinización, la inhabitación del Espíritu Santo y de las otras dos divinas personas en el alma en gracia, ¿no? Por eso la gracia es tan importante, ¿no? Se dice que los cristianos estamos obsesionados con el pecado y no es verdad, estamos obsesionados con la gracia y por eso nos da tanta pena perder esa gracia por el pecado, ¿no? Bien, pero aquí señalo en amarillo, como veis, la Iglesia, ¿no? ¿Por qué lo pongo ahí en más pequeño? Porque en la forma latina es credo in unum Deum, et filium et Spiritus Sanctum, credo in. Sin embargo, cuando llegamos a la Iglesia es et unam sanctam catholicam ecclesiam. Creo que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. O sea, el acto de fe que dirigimos a las tres divinas personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tiene la misma fuerza que la fe que depositamos en la Iglesia. Entonces, en este sentido, tenemos que ver la Iglesia como referida a la Trinidad y referida a Jesucristo. Lo digo esto también porque hay el prejuicio protestante que dice Cristo sí, Iglesia no. ¿Por qué? Porque piensan que la Iglesia es algo que quiere suplantar al mismo Cristo y Jesucristo es el único mediador, qué duda cabe. Entonces, la Iglesia está en función de Jesucristo y en función de la Trinidad, como vamos a ir viendo. Y después tenemos los otros 4 apartados que componían el catecismo, ¿os acordáis? Los sacramentos, los mandamientos y la oración. Bien, quería poner también este pequeño vídeo, a ver si soy capaz. Si tengo que cerrar a lo mejor esto. Perdonad, porque no soy muy hábil con estas cosas. Pues bueno, entonces, bueno, era un vídeo simpático. A ver si consigo ahora desatascar esto, porque se me acaba de colgar el sistema este. Bien, perfecto, ya estamos. Bueno, si sale bien y si no, otra cosa. Bueno, pues nada, se ve que no quiere. Así. Bueno, estos son los problemas del directo. A ver, espero que lo podáis ver. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. At that time, there were devout Jews from every nation living in Jerusalem, and when they heard the loud noise, everyone came running. They were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers.
They were completely amazed. "How can this be?" they exclaimed. "These people are all from Galilee, and yet we hear them speaking in our own native languages, and we all hear these people speaking in our own languages about the wonderful things God has done." They stood there, amazed and perplexed. "What can this mean?" they asked each other. But others in the crowd ridiculed them, saying, "They're just drunk, that's all." Then Peter stepped forward with the 11 other apostles and shouted to the crowd, "Listen! Listen carefully, all of you fellow Jews and residents of Jerusalem. Make no mistake about this. These people are not drunk as some of you are assuming. 9 o'clock in the morning is much too early for that. No, what you see was predicted long ago by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my Spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. In those days I will pour out my Spirit, even on my servants, men and women alike, and they will prophesy, and I will cause wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and clouds of smoke. The sun will become dark, and the moon will turn blood red before that great and glorious day of the Lord arrives. But everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Bien, esto simplemente con el relato de Pentecostés, o sea que ya se ve que se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? No sé si será necesario hacer cosas de estas. Esto. Bien. Ahora que acabamos de pasar la solemnidad de Pentecostés, digo que es una forma interesante de presentar el relato de los hechos. No hay nada añadido al guión, simplemente es un texto bíblico y luego la animación. No sé si seréis capaces de hacer cosas tan increíbles como esas, pero seguro que sí. Bien, entonces, con el envío del Espíritu Santo, junto con la misión del Hijo, con el envío del Hijo en la encarnación, el Espíritu Santo en Pentecostés, se realiza la Iglesia de modo pleno. O sea, la eclesía es esa palabra griega que quiere decir convocatoria. Entonces, Dios llama, nosotros respondemos. Entonces se constituye esa iglesia, decíamos, como misterio y como sacramento. Como misterio tiene esa dimensión espiritual, es decir, la iglesia es el pueblo de Dios Padre. También es el cuerpo de Cristo. Y también es el templo del Espíritu. Entonces, digamos que en la iglesia hay como dos ejes, ¿no? Como la cruz, ¿no? Un eje vertical que nos conecta directamente con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la comunión de los hombres y mujeres con Dios, Trinidad, y después hay una dimensión horizontal, sacramento, es la comunión entre todos los hombres y mujeres que confiesan a Cristo como nuestro Salvador y a Dios como uno y trino. Entonces tenemos, digamos, esos dos ejes que expresan esas dos dimensiones, una espiritual y por otro lado otra material, ¿no? La iglesia como misterio, como pueblo de Dios Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, y después como sacramento, como signo, como instrumento para nuestra salvación. Sacramento universal de salvación, va a decir la Lumen Gentium, ¿no? Bien, entonces tenemos elementos invisibles, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ahí ya el bautismo ya empieza a ser visible, y después otros elementos visibles como son la confesión de la fe en el credo, la celebración de los sacramentos son elementos visibles y después los pastores. Es decir, en la Iglesia tenemos como los sacramentos elementos invisibles, como es la gracia, la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo que nos son dispensados, y después elementos visibles como son pues la predicación de esa misma fe, contenida en el credo, la celebración de los sacramentos son elementos visibles
y después la Iglesia también está visible en los pastores y en todos los cristianos, ¿no? Bien, entonces tenemos, como sabéis, esas 4 propiedades de la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica, hacemos en el credo. Entonces, una quiere decir, no una en un sentido uniforme, donde todos estamos cortados con el mismo patrón. San Agustín, aprovechando que acabamos de pasar la solemnidad de Pentecostés, ¿no?, decía que Babel había una sola lengua. Sin embargo, en Pentecostés hablaban en lenguas, en distintas lenguas. Y hablando en distintas lenguas, se entendían perfectamente. O sea, que es una unidad en la diversidad, como Dios, que es uno y trino. O sea, ya desde la Trinidad, el cristianismo está promoviendo la diversidad. Es bueno que seamos diferentes y que hablemos distintas lenguas, pero que confesemos a un único Señor y a un único Dios, que es 3 personas distintas, ¿no? Y después, junto a la unidad, tendríamos que hablar de la unicidad, es decir, de una única Iglesia de Jesucristo. Sí que es verdad que esa unidad ha sido rota a través del cisma, de la separación. En este caso, ahí tenemos al Papa Francisco con el patriarca Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla. Pues ha habido un cisma en 1054 que ha dividido a la Iglesia entre Oriente y Occidente. Está la Iglesia católica y las iglesias ortodoxas, ¿no? Y después hay otra división que es la Reforma protestante, que ha dividido, en este caso Europa, entre norte y sur, el norte predominantemente protestante, el sur mayoritariamente católico. Este esquema se ha trasladado después a América, aunque luego se ha entreverado porque también ha crecido el protestantismo en Sudamérica, mientras en el norte, no solo en México, sino también en Estados Unidos, los católicos han ido creciendo, ¿no? Pero digamos que son heridas de la unidad, son rupturas. A propósito de la Reforma protestante, le preguntaron al Papa Francisco si había que conmemorar o celebrar. Entonces el Papa Francisco, con el desparpajo que suele tener, dice, bueno, la división es un pecado, por lo tanto no podemos celebrar un pecado, podemos conmemorar un hecho histórico que es la Reforma y ver cómo podemos caminar juntos hacia la unidad, pero desde luego no podemos celebrarlo, algo que es negativo, ¿no? Bien, y por eso está el movimiento ecuménico, que es muy importante. Yo no sé la medida en la cual se puede introducir esta idea, introducir esta idea es un poco, no sé, pero transmitir esta idea a los alumnos que había tenido, también alumnos protestantes y ortodoxos en clase, y bueno, y surgen temas de conversación muy interesantes con ellos y les conmueve, ¿no?, como el deseo de la Iglesia Católica de alcanzar la unidad pedida por Jesús en la última cena, que todos sean uno como yo en ti y tú en mí, ¿no? Bien, la Iglesia es una, la Iglesia es santa, que no quiere decir que esté formada por santos, sino por pecadores. El origen es santo y el fin va a ser santo, pero en medio está nuestro pecado y por eso la Iglesia es el pueblo santo, santificado de Dios. Entonces ahí tenemos que, mientras tanto, limpiar, como dice Lumen Gentium número 8, ¿no? Ecclesia semper purificanda. Tiene que estar continuamente limpiándose. Hay una santidad objetiva previa, porque el único santo es quien crea esa Iglesia para santificarnos, a nosotros que somos unos pobres pecadores. Y entonces, digamos, que por utilizar una imagen, la Iglesia es una gran depuradora, que de la porquería saca agua limpia que salta hasta la vida eterna, ¿no? Por eso, esa santidad, vamos a ir viendo, es la meta, es lo que va a quedar de toda la Iglesia y de todos nuestros pecados si nos dejamos hacer, lógicamente, porque ahí media nuestra libertad, ¿no? Y al final, como dice San Pablo, aparecerá la Iglesia sin mancha ni arruga, ¿no? Bien, después tenemos la tercera nota,
o propiedad de la Iglesia es la catolicidad, según el todo, es esa universalidad, no solo en el tiempo, sino también en el espacio, ¿no? Esta me parece que es una foto de una JMJ, donde yo creo que se ve muy bien esa catolicidad, esa universalidad de la Iglesia con todo tipo de banderas, todos colores, ¿no? Bien, y entonces está para todos los pueblos y para todo el pueblo. Y en ese sentido, la Iglesia tiene esa vocación de distintos carismas, de distintos estilos, de distintas espiritualidades, de distintos ámbitos a los cuales llega, y nosotros tenemos que vivir esa catolicidad abriéndonos también a otros carismas, sensibilidades, espiritualidades, etcétera, etcétera. En este sentido, este es otro vídeo yankee, ya perdonaréis que os ponga todas estas americanadas, pero está bien hecho, ¿eh? Entonces, a ver qué os parece, ¿no? A ver si sale. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We established orphanages and helped the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholar or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith. For centuries, we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit catholicscomehome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home. Bien, este vídeo pertenece a una campaña que hicieron ahí en los Estados Unidos, precisamente para... A ver... Para aquellos que habían dejado de ser católicos, a lo mejor se habían pasado a alguna iglesia protestante, pudieran volver a la iglesia católica. Entonces, digamos, con un lenguaje muy Hollywood, lo que intenta es ver cuáles son las notas fundamentales, ¿no? Entonces, por un lado está la Biblia, por otro lado están los sacramentos, por otro lado está la atención a los pobres, por otro lado está el Vaticano y el Papa, y por otro lado está las misiones. Entonces va recorriendo con unas imágenes muy breves lo que es esencial de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces ahí vemos toda esa diversidad que ya se encontraba en Pentecostés materializada, ¿no? No sé si alguien quiere aprovechar para decir algo o preguntar algo, o estáis al borde del colapso. Sí, sí, Joseba. Soy Joseba, sí. Aprovecho, bueno, no tiene que ver con el contenido de la sesión, pero me vas a permitir una pequeña interrupción pues para comentaros que ya habéis visto algunos que está colgada la hoja de firmas para hoy y comentáis en el chat que
que algunas personas, bueno, pues sus nombres no aparecen, ¿no? Entiendo que tal vez sea una inscripción que habéis hecho a posteriori y demás. Yo, claro, manejo una lista, pues, que es desde octubre, ¿eh? Entonces, estas personas, pues, podéis escribir un correo a Carmen y, bueno, pues Carmen ya me dirá cuál es vuestra situación, ¿eh? ¿De acuerdo? Gracias, Pablo. No, estos son acotaciones importantes, ¿no? Si no... Bien, entonces... vamos entonces a la última nota, y si queréis ir pensando preguntas o lo que sea, o intervenciones, pues decís, ¿no? Bueno, pues la apostolicidad, ¿no? Pues esto es importante, no solo por la misión encomendada por Jesús, hizo a todo el mundo, a predicar el Evangelio, sino también porque hay una marca que es la apostolicidad, que no solo predicar la fe apostólica, sino que esa apostolicidad viene a través de un sacramento específico, que va a ser el sacramento del orden. Es decir, cada sacerdote, cada obispo, cada diácono está conectado con Jesucristo a través de los apóstoles y de todos sus sucesores. O sea que esa conexión, digamos, con el origen es importante para mantener la plenitud de la fe apostólica. Entonces, digamos que esa última nota apostólica también es importante, como sabéis, ¿no? Bien, vamos a intentar aterrizar un poco. Entonces, hemos visto antes los sacramentos porque hay dos sacramentos estructurales. Uno es el bautismo y otro es el orden sacerdotal, ¿no? Entonces, el bautismo lo que imprime es el sacerdocio común. Es decir, el único sacerdote es Jesucristo. Pero todos por el bautismo somos constituidos en sacerdotes. Por eso que dice la primera de Pedro, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, podríamos decir de un modo así tuitero que todos somos sacerdotes en la Iglesia, aunque no todos seáis curas. Algunos sí lo somos, para servir a los demás, a todos los bautizados, pero todo cristiano es sacerdote. Esto insistió, por ejemplo, mucho Lutero. Lo que pasa es que Lutero se olvidó del sacerdocio ministerial, del sacramento del orden, como iremos viendo, ¿no? Por lo tanto, hay una igualdad fundamental. Me vais a permitir aquí, en este esquema, si veis, está al revés, porque el esquema ponía a los curas por encima y a los laicos por debajo, ¿no? Como formando un perfecto engranaje que hace que la maquinaria funcione perfectamente. Yo le he dado la vuelta porque quiero expresar esta idea, que los curas, el sacerdocio ministerial, está al servicio de los laicos, el sacerdocio común de todos los bautizados, el sacerdocio bautismal. Entonces, esto es una idea que recuerda el último concilio y que es importante que recordemos. Lo importante en la iglesia es el bautizado, no el cura. No es una iglesia clerical. Es una iglesia donde la inmensa mayoría son los bautizados y los curas estamos para eso, para servir, ¿no? Como repite el Papa Francisco, el poder es el servicio. Una frase así un poco paradójica, pero que donde se dice que los sacerdotes estamos precisamente para servir, ¿no? Representamos a Cristo cabeza, como hemos dicho, en sus 3 grados que, aunque no aparecen en la Escritura, sí que se han vivido desde antiguo, dice el Concilio Vaticano II, en obispos, presbíteros y diáconos, ¿no? Y entonces, digamos, esa interacción entre la mayoría de los bautizados y la minoría de los ordenados, de los sacerdotes o de los diáconos u obispos, entonces en esa interacción está, digamos, ese flujo continuo de la acción del Espíritu Santo en su iglesia, ¿no? Bien, entonces hay 2 elementos constitutivos. Uno va a ser la jerarquía, con el Papa. Ya sabéis ese texto famoso, aunque no es el único, en el cual se instituye el primado, ese ministerio de unidad, y de los obispos. Entonces, yo suelo poner esta imagen de la Plaza de San Pedro, que aquí se ve bien que no es un círculo, una circunferencia en la cual el obelisco es el centro, como diciendo el Papa es el centro de la Iglesia
y todos los demás giramos alrededor como si fuéramos satélites, ¿no? ¿No? O sea, esto en realidad es una elipse donde hay dos focos. Los focos son las dos fuentes que hay. Entonces tenemos dos focos en la Iglesia. Primero el Papa y el segundo foco son los obispos. Y en esa elipse se circunscribe toda la comunión eclesial. Por lo tanto, hay ese diálogo entre el Papa y los obispos. Por eso está la institución del Sínodo de los Obispos, para ayudar al Papa a tener feedback, a gobernar la Iglesia de acuerdo con las necesidades que pueda tener la gente, ¿no? Y por lo tanto tenemos ese primado definido en esos concilios que tenéis ahí, Lyon, Florencia, Vaticano II, Vaticano I, perdón, y después el episcopado. Primado y episcopado son los dos focos de esa elipse en la cual se circunscribe esa jerarquía, que es un poder recibido directamente de Jesucristo para pastorear al pueblo de Dios. Bien, pero junto con la jerarquía hay un elemento fundamental que son los cuarismas. Primero los laicos y después los religiosos. Está el carisma laical, de vivir en medio del mundo, de ser cristiano en la calle, en su casa o en el trabajo, y después de los religiosos que a través de un compromiso público, unos votos, pues muestran cómo este mundo no es el definitivo, sino que expresan lo que se llama la índole escatológica, es decir, que mi reino no es de este mundo, sino que hay otro mundo después de este, y para que no nos olvidemos de esto, están los religiosos como el continuo recordatorio. Teresa de Lisieux hablaba de tener esa vocación para estar en el corazón de la Iglesia, ese corazón que es hecho de oración, de sacrificio, de servicio, y que mantiene viva la Iglesia, así como el corazón, a través del sístole y el diástole, alimenta todo el cuerpo. Pues digamos que los religiosos, a través de su vocación específica, fuera del mundo, ayudan a los que estamos en el mundo, los laicos y a los sacerdotes diocesanos, podríamos decir, a santificar este mundo, a hacerlo santo, a llevarlo a Dios, ¿no? Bien, entonces, y por último, sobre la Iglesia, podríamos decir que esa Iglesia es misionera por su propia naturaleza. Ya sabéis el debate que hubo en el Concilio Vaticano II, querían hacer un documento sobre las misiones, pero en un momento que lo de las misiones no solo para los misioneros, aunque es una vocación encomiable, ¿no? Increíble. Y Navarra tiene esa especial vocación misionera, ¿no? Pero todos los cristianos, también los laicos, somos misioneros. Vosotros estáis desempeñando una misión clarísima, no solo en vuestras clases de religión, sino también en la familia, también con los amigos. Sois misioneros, quizás llamaros misioneros, pero con una misión específica, ¿no? Lo único que hacemos es obedecer esas palabras del Señor de id y predicad el Evangelio. Y porque Jesucristo es el único Salvador. Ahí está ese texto de la Lumen Gentium 14, donde dice, Jesucristo es el único mediador. La salvación viene a través de la Iglesia. En ese sentido me permito recordar una anécdota de unos obispos latinoamericanos que contaban cómo habían ido unas comunidades indígenas a darles las gracias, que habían construido un dispensario, un pozo y una escuelita. Y entonces estos indígenas le dijeron, estamos muy agradecidos porque han hecho todas estas cosas, pero necesitábamos a Jesucristo y por eso nos hemos hecho protestantes. Porque quizá los que habían ido ahí a hacer esa acción social se habían olvidado de anunciar a Jesucristo. Entonces, la Iglesia tiene esa doble misión de atender los cuerpos y las almas. Evidentemente también atiende materialmente a la gente, pero le anuncian al único Salvador, al único mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Bien, llegado a este punto, no sé si queréis hacer alguna sobre la Iglesia. Claro, ahí tenemos el gran reto de Cristo sí, Iglesia no. O sea,
Cristo, por supuesto, Jesucito de mi vida, ¿no? Pero luego la Iglesia, los curas, los sacramentos, quita, ¿no? Tenemos ahí, y en primer lugar tenemos que hacer ver que la Iglesia somos todos. Vosotros sois Iglesia tanto como yo o como el Papa. Y por lo tanto, la acción de la Iglesia no está reservada a una élite. Y también tenemos que mostrar un rostro amable de la Iglesia como madre y maestra, ¿no? Por eso la dimensión femenina de la Iglesia es importante. María es la primera Iglesia, no lo olvidemos. Y no hemos hablado se me ha olvidado del misterio Lumen, que decían los padres de la Iglesia, Cristo es el sol, y la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol. Entonces, el ver la Iglesia como esposa, como madre, como mujer, como persona, es importante, ¿no? Entonces, a veces hemos dado una imagen, no sé, demasiado estructural, demasiado abstracta de la Iglesia y bueno, quizá eso ha despertado una serie de sospechas en la gente, ¿no? Y tenemos que desmontar también esos posibles juicios o prejuicios que haya, ¿no? Yo no sé qué os parece, no sé si queréis comentar cosas, decir algo. Bien. ¿Hay alguna aportación, alguna pregunta? Miriam, Ofer, Raquel, Maitane, Noemí. ¿No? Bien, espero que sigáis bien todos. Y vamos a la última recta final en estos últimos 25 minutos. Vamos a ver aspectos eminentemente prácticos, porque hemos hablado de un logos y de un ethos, pero ahora vamos a hablar también de una praxis. Y como dicen los americanos, no hay nada más práctico que una buena teoría. O sea, es verdad que primero tenemos que creérnoslo y por eso primero es la fe creída. Por la fe celebrada en los sacramentos y de ahí obtenemos la fuerza, la gracia, la energía positiva, ¿no? Como se dice ahora, para poder cumplir lo que viene después, la fe vivida, los mandamientos, ¿no? Pero yo suelo empezar esta parte práctica con lo que se refiere a la gloria, es decir, lo que confesamos en el credo con la frase creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. O sea, si nos damos cuenta de que esta vida es un paso para la vida definitiva, bueno, nos plantearemos quizás esta vida de un modo distinto, eso es evidente, ¿no? Suelo poner la imagen que pone Chesterton, que a lo mejor conocéis, la de la supermosca, no sé si la conocéis, ¿no? Es una mosca capaz de volar desde la Tierra hasta el Sol. Entonces, el único inconveniente es que tarda 1 millón de años. Es una mosca súper longeva, ¿no? Una supermosca, ¿no? Pues dice Chesterton, esa mosca toma entre sus patitas 1 miligramo de este mundo y va volando hasta el Sol. Y ahí deposita el miligramo, además no se quema porque es una supermosca. Entonces luego vuelve 2 millones de años. Coge otro miligramo, 3 millones de años. Y vuelve, 4. Entonces dice, cuando esa mosca haya llevado la Tierra entera, miligramo por miligramo, desde la Tierra hasta el Sol, todavía no habrá empezado la eternidad. Entonces, claro, esto es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de moralismo o espiritualismo. Estamos hablando de una vida eterna. Entonces, en esta perspectiva, se entiende que a lo mejor el cristianismo puede parecer duro y hermoso, pero imposible. Pero si lo vemos con esta perspectiva de eternidad, digamos que se puede realmente presentar como algo posible. No es egoísmo
pensar en el premio cuando el premio es el amor. Y entonces vamos a intentar explicar las realidades últimas en clave de amor, en clave de eternidad y en clave también de amor, ¿no? Bien. Entonces, vamos a, en primer lugar, vamos a imaginar, para explicar ese juicio particular y el juicio final luego, que vamos a ser juzgados de todos y cada uno de nuestros actos. No solo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos, de nuestras imaginaciones, de los deseos, a lo mejor las críticas internas que hemos hecho. Entonces vamos a imaginar que toda nuestra vida ha sido grabada como una especie de estas cámaras que hay en los supermercados, ¿no? Entonces ahí aparece todo, no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, imaginaciones, deseos, sentimientos, rencores. Entonces con esa película nos vamos a presentar, vamos a pensar que uno se llama Manolo y entonces la película se titula Manolo y dura 80, 90, 100 años. Y entonces empezamos a visionar esa película en presencia de nuestro juez supremo, que es Jesucristo. Entonces vemos comprometedor, en el cual, de repente resulta que hay una escena que ha sido suprimida. El texto ha sido editado y entonces esa escena es suprimida. Ahí va, ¿qué ha pasado? Pues que lo perdonado, perdonado y lo borrado, borrado. Entonces digamos que a base de esas ediciones que nosotros hemos hecho a través de nuestra rectificación, de pedir perdón a Dios, sobre todo a través del sacramento de la penitencia, pues resulta que conseguimos borrar a los ojos de Dios, Dios se olvida de nuestros pecados, oye, y al final pues queda una versión, podríamos decir, bastante apañada en nuestra vida. Eso es el juicio particular. El ver nuestra vida en toda su totalidad, pero con aquellos malos momentos borrados. Y vamos a ser juzgados de eso solo, ¿no? Por eso este es el tiempo de esperanza. Y yo insisto, bueno, yo no, o sea, el cristianismo, la Iglesia insiste en que el cristianismo no es espiritualismo, es materialismo. Porque Cristo tiene un cuerpo glorioso. Ahí tenéis el cuadro de Caravaggio, de donde se ve Tomás, el escéptico, que dice, si no lo veo, no lo creo. Y el Señor se pone a su nivel y le dice, trae tu dedo y métalo en las llagas de mi mano, y trae tu mano y métela en mi costado. Cristo tiene un cuerpo glorioso después de la resurrección. Cristo come delante de los discípulos. Es verdad que atraviesa las paredes del cenáculo y les dice, paz a vosotros, y después lo que hace es manifestarse como es y le pueden tocar. Y comen, como decíamos, delante de ellos. Y digamos que no es un fantasma porque la comida no se cae al suelo. Bueno, nos interesa bastante saber cómo es ese cuerpo glorioso porque es el que vamos a tener por toda la eternidad. Bien para padecer las penas del infierno o bien para participar con Jesucristo en su gloria, en la eterna resurrección, ¿no? Entonces, digamos que ese cuerpo glorioso transfigurado, revestido de inmortalidad, puede ser interesante, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Si lo cierra, nos vendrá bien también a los demás, ¿no? A no ser que queráis preguntar algo, perdonad. Creo que es Raquel. Bien, pues más que nada porque tiene mucha ambulancia por ahí, por lo que veo, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar por lo más terrible, que es el infierno. Os decíamos que lo íbamos a explicar en clave de amor. El infierno es un castigo autoinfligido. No es Dios que castiga, sino nosotros que nos castigamos, nos autoexcluimos del cielo. No es un castigo que Dios nos hace, pues ahora al infierno. No, es que yo, que he vivido toda mi vida de espaldas a Dios, digo, no quiero. Si alguien le ofreciera la oportunidad a un condenado de salir del infierno, diría, no quiero.
porque de un modo recalcitrante él quiere estar en esa soledad. El infierno sobre todo soledad. No dejarse ayudar, como a veces cuando ojo, nos enfadamos y decimos, no quiero saber nada. Nos enfadamos con el mundo, con el universo, con todo el planeta, con el mundo mundial, ¿no? Y no queremos saber nada, ¿no? Entonces, hay esa imagen del fuego que he puesto aquí de un modo tanto espectacular, del fuego eterno, pero también se habla del llanto y el crujir de dientes, que podría ser frío, no sé qué es peor, ¿no? Estar congelándose o asándose, eso según los gustos y preferencias, ¿no? Pero lo importante del infierno no es que sea un lugar, sino un estado de odio total, de amor perdido, de amor fracasado, de no acoger ese amor, no quererlo acoger. Entonces, yo creo que es importante no explicar el infierno de un modo localista, ¿no? No sé, bueno, a veces hay que acudir a imágenes, ¿no? Pues el señor con Mefistófeles, ¿no? Con el tenedor, ¿no? Y los cuernos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y el caldero, ¿no? Bueno, bien, son imágenes que expresan ese odio interior, ese ardiente odio interior que nos separa eternamente de Dios. Pero insisto que es un castigo autoinfligido, una autoexclusión eterna del cielo. Después, el purgatorio, como sabéis, ha sido motivo de debate tanto con ortodoxos como con protestantes, ¿no? Porque quizá también nosotros hemos dado una visión demasiado localista, como si fuera una especie de sala de espera del dentista, ¿no? Que nos tienen que sacar la muela y entonces ya nos sentimos liberados de ese dolor, de esos pecados que no hemos acabado de purificar en vida, esos restos del pecado que nos ha podido quedar durante esta vida, pero tenemos que explicarlo más bien como el amor que purifica, como la llama del amor viva, que diría San Juan de la Cruz, ¿no? Como el oro se mete en crisol, dice la Escritura. El crisol es meter oro con impurezas, tierra, arenilla, barrillo, lo que sea, someterlo a altas temperaturas de tal manera que la temperatura de combustión de las impurezas es inferior a la del oro. Entonces, al final, ¿qué queda? Pues queda oro muy puro, oro de muchos quilates. Pues eso es lo que ocurre en el purgatorio, ¿sí? Porque nadie puede entrar que no haya sido del todo purificado, ¿no? Entonces, lejos de interpretar de un modo localista, el purgatorio lo tenemos que encontrar como ese encuentro con Jesucristo, con el amor que nos purifica, ¿no? Bien. Y con esto pasamos a la parusía o el fin del mundo. Pongo aquí a ver si conectamos, porque esto es un misterio, ¿no? A veces conecta, otras veces no. Esto es un tráiler de una película española, pero que nos va a servir para explicar alguna cosa, ¿no? ¿Qué ha sido eso?
Bien, yo no sé si habéis visto, yo no la he visto esta película, no sé. Pero bien, me parecía interesante, primero porque hay ese componente apocalíptico de desastre final de la última venida de Jesucristo, la parusía, segunda venida de Cristo, donde nadie sabe el día ni la hora, donde se compara con la destrucción del templo y de Jerusalén. Recordad que esto para los judíos es un hecho estremecedor, ¿no? Como destruir el lugar más sagrado, el pueblo escogido, y además con miles de víctimas, había piras de cadáveres que eran quemados y digamos que en unas circunstancias, digamos, dantescas o apocalípticas o como queráis llamarlo, ¿no? Aunque apocalíptico quiere decir revelación. Nosotros le damos este sentido más tremendo, ¿no? Bien, lo que nos viene a decir es que el reino de Dios es definitivo, tiene esa dimensión escatológica. Mi reino no es de este mundo, es el reino de los cielos, es el reino eterno, reino de paz, de justicia, de amor, ¿no? Y entonces, ese reino está esperando, con dolores de parto, dice en San Pablo, esa futura consumación o plenitud. Entonces, digamos que lo más curioso es que ese vídeo que habíamos llamado Manolo, después va a ser exhibido ante todo el mundo mundial, de todas las épocas, de todos los tiempos, los romanos, los griegos, los egipcios, los medievales, los renacentistas, y vamos a ser, digamos, expuestos en público, pero sí, menos mal que la película ha sido convenientemente editada, y oiremos esos momentos de abucheo o de aplauso, dependiendo de nuestras obras, ¿no? Va a haber un juicio universal, donde, según el dicho popular, cada moneda volverá a su bolsillo y cada hijo con su padre, ¿no? Digamos, donde se sabrá toda la verdad de todo, donde veremos que algunas cosas que consideramos ahora como ciertas y como certezas segurísimas, pues no lo son tanto, y será interesante enterarse la verdad de todas las cosas, ¿no? En cualquier caso, ese juicio va a ser un juicio de nuestro juez misericordioso, y donde, dependiendo de nuestras acciones y de nuestra libertad, escogeremos un fin definitivo y eterno, ¿no? O sea, habrá una segunda parte, Manolo 2, que durará toda una eternidad, que será o bien con letras rojas, como hemos visto, infierno o purgatorio durante un tiempo, o bien, de modo definitivo, con el cielo, ¿no? Y el cielo lo tenemos que ver en clave de amor, decíamos, ¿no? Como amor ganado, el amor total. Por un lado es algo inimaginable, ni ojo vio, ni oído escuchó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios, ¿no? O sea, todo lo que digamos sobre el cielo, pues seguramente es bastante provisional, ¿no? Pero la esencia es la visión y la comunión con Dios. Ver a Dios cara a cara, ese Dios que anhelamos en esta vida, que buscamos, que encontramos a veces, pero después lo perdemos, lo veremos cara a cara, de hito en hito, directamente, ¿no? Y además, no solo lo veremos, yo esto me lo imagino de un modo cinematográfico, ¿no? Porque, digamos, como esas películas que uno disfruta y va disfrutando cada vez más y disfruta los actores y el reparto y la ambientación y todo, ¿no? Bueno, pues eso será durante toda una eternidad, un peliculón espectacular, pero no solo ver, sino también entrar en comunión, unión. Cuando Cristo será todo en todos, dice San Pablo, el pleroma, y entonces a través de Cristo entraremos en comunión con la Trinidad, ¿no? O sea que eso será un gozo interminable, que no solo será puramente espiritual, sino porque tendremos también un cuerpo glorioso, también habrá un componente material, habrá un banquete celestial y además sin engordar ni nada, o sea, y todo lo que queráis, ¿no? Todo esos anhelos, esos deseos de este mundo serán cumplidos a la enésima potencia, de un modo infinito, en ese amor total que supondrá la bienaventuranza eterna. Eso es lo que llamamos santidad.
O sea, ¿qué es un santo? Alguien que va al cielo. Esa anécdota del cura de Ars, ¿no? Aquella chica que le preguntó al cura de Ars, ¿cuál es mi vocación? No se sabe muy bien si para eludir la pregunta o lo que respondió el cura de Ars es: tu vocación es ir al cielo. Entonces un cristiano está destinado a ir al cielo si él quiere, porque ahí la mediación del misterio de nuestra libertad resulta algo importante, ¿no? Bien, y para acabar, lo que se refiere a esta llamada universal a la santidad, propuesta por el capítulo 5 de la Lumen Gentium del Vaticano II, quería poner un vídeo de una de las encíclicas del Papa Francisco, que se llama Gaudete et Exsultate, que va precisamente sobre esta llamada universal a la santidad, ¿no? No tengamos miedo a ser santos. Bien, pues esta encíclica de recomendada lectura nos dice eso, que todos santos. También pues los trabajadores, los intelectuales, los religiosos, los curas, los homosexuales, los transexuales, todos están llamados a ser santos, a llegar al cielo. Entonces veremos, tenemos que ir viendo qué se puede hacer con cada persona, pero la llamada a la santidad es universal, eso quiere decir para todos. Bien, y con esto ya pasaríamos a una segunda parte que sería la práctica, la gracia, que es el cielo, la tierra, pero bueno, como se trataba solo de comentar el credo, pues nos quedamos aquí, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, eskerrik asko, y si tenéis alguna cosa, yo creo que queda algún minuto en el cual pues podemos escucharos lo que consideréis oportuno. Pues muchas gracias y estoy aquí para lo que queráis.
¿Tenéis alguna cosa, algún comentario? Sí, Pablo, si Sí. me permites, bueno, darte las gracias por estas 2 horas de exposición. Muy interesante lo que has dicho. Yo, bueno, en principio soy foráneo, pues bueno, no soy participante del curso, pero bueno, he atendido con interés a todo lo que dices y bueno, pues me ha venido muy bien para recordar ciertas cosas. Aparte de esto, comentaros que, bueno, pues si hay alguna persona que todavía está pendiente de firmar, pues por favor que lo haga. Voy a colgar la hoja de firmas por última vez y eso es. Muchísimas gracias, Pablo. No, a vosotros, porque estas horas son difíciles. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Bueno, Joseba, por estupendo. estar. Sí, muchas Nada. gracias. A ver, ¿quién va a hablar? Sí. Voy yo, venga. Don Pablo, que muchas gracias por la sesión también. Y quería hacer un apunte sobre el libro de Apocalipsis, que tengo que reconocer que soy un enamorado del libro del Apocalipsis, en concreto de la figura del Cordero. Para mí es el personaje culmen de la Biblia. Le tengo mucha devoción. O sea que, te voy invitando, ¿no? Alguno dirá, bueno, pues sí, está en la iconografía cristiana, el Cordero Inmaculado, el Cordero Resucitado. Pero no sé, no se oye mucho hablar del Cordero del Apocalipsis, da como miedo, da como una misión escatológica. Nos da miedo hablar de esto, pues no sé, en las clases de religión. Yo doy a niños de primaria, como mucho les hablo del Cordero, ¿no? No digo de las ovejitas. Todas las guerras y tal, pero a mí tiene algo de misterio, ese Cordero que está sobre el libro, el único capaz de abrir el libro de la historia, etc. Y los 7 sellos, y para mí es mágico, ¿no? Y cómo está en un caballo blanco y se le llamará fiel y veraz. Para eso, ¿sabes? Se me ponen los pelos de punta. Y luego me acuerdo, el momento ya en que el Cordero erguido y todos los pueblos le aclaman y le adoran, para mí eso es la misa, y luego simplemente en una adoración. De otra manera, entonces, aquí. Saca una fotografía y me la envías al correo. Espera, que te voy a hacer de otra manera. Te voy a hacer una captura. Vale. A ver, ¿está alguien interviniendo? Espera, que te voy a hacer mejor. Te lo envío desde aquí. Sigo, ¿no? Sí, Pablo. Bueno, que sin más para acabar, que iba a decir, eso, el caballo, fiel y veraz, etc. Sin más que creo, a ver qué opina sobre cómo podemos utilizar más mis niños de religión, etc. Cómo podemos hablar más del libro del Apocalipsis con una visión que se pueda entender, si vamos por esa línea. Así, la adoración, cuando hay mucha gente adorando la Eucaristía en una JMJ, yo pienso en ese momento, o sea, cómo todos se ponen de rodillas y adoran a Dios, ¿no? Muy bueno. Oye, pues la imaginación al poder, ¿eh? Hay toda una línea de interpretación de la Eucaristía en clave del Apocalipsis, de Eric Peterson, y luego popularizada por un libro de Scott Hahn, se llama La Cena del Cordero. Cena del Cordero. Que explica, Scott Hahn era un protestante, un presbiteriano, que se coló en una misa, entonces él manejaba al dedillo los textos bíblicos, ¿no? Y entonces, claro, para un calvinista la misa es, como hemos dicho, la más horrible abominación, en un acto de idolatría. Y entonces se da cuenta de que todo lo que se dice en la misa está en la Biblia, porque él se la sabe de memoria. Y entonces, en primer lugar, engancha con esas palabras de la Biblia que va encontrando, y después encuentra el Apocalipsis. Dice, como ese santo, 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 ese Cordero, como la Eucaristía es la cena del Cordero, que tiene esa dimensión esponsal, tiene esa dimensión sacrificial y tiene esa dimensión convivial de comida, ¿no? De cena. Entonces, él explica en clave de Apocalipsis toda la Eucaristía, y es un libro muy sugerente. No sé en qué medida se puede transmitir a nuestros alumnos, pero
en cualquier caso a nosotros nos da ideas. Y además, como se ve que tú tienes una gran capacidad de sugestión y de imaginación, seguro que sabrás transmitirlo estupendamente. Muchas gracias. No sé si alguien estuvo en la JMJ de Madrid de 2011. de cuando diluvió en agosto. Yo estuve, yo me mojé mucho. Más apocalíptico que aquello. Estará el vídeo todavía por ahí. No, sí. Que se suspendió todo menos la adoración. Sí. Hay quien dice si eso fue un apocalipsis o fue una Pentecostés. Porque la respuesta de los jóvenes conmovió al Papa alemán, que ahí permaneció firme. Y permaneció el escenario, que menudo susto. Sí. Bueno, me callo. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues nada, se os ve cansados. Oye, muchas gracias porque a estas horas realmente es meritorio lo vuestro. Y nada, yo le mandaré a Carmen un link donde están también el PowerPoint, se puede descargar ahí, si a alguien le interesa, pues ahí tiene ese material que lo puede seguir por sus clases, ¿vale? Muy bien. Pues nada, muchas gracias, encantado. No sé si don Abel quiere añadir algo. Creo que no ha podido estar todo el tiempo, me parece. Entero, Pablo. Ah, sí. Y nada, oye, que sigamos unidos en estas labores docentes, cada uno en su sitio y de vez en cuando de forma conjunta. Bueno, pues un saludo a todos, que descanséis y nada, que acabéis bien el curso. Muy bien, igualmente. Y gracias feliz día, a que hoy es el día de...